En espera de los estudiantes de Mónica. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, profe. Bien, ¿cómo está todo? ¿Cómo ha pasado el día? Bien, todo bien. ¿Usted cómo está?
Sí, todo bien hasta ahora. Vamos a, de carrera, aún con carrera, pero vamos a ver. Esta semana es un poquito más relajada, digo yo. Mm, Vamos a dar unos 2 minutos más para empezar. Bueno, los demás se incorporarán. Pues, ok, vamos a estar con esto. Vamos a plantear si una formación homogénea inicialmente saturada de petróleo va a ser invadida empleando arreglos de línea alterna de pozos, en los cuales la distancia entre pozos está en la misma línea, es de 300 metros y entre líneas de diferentes distintos pozos de 300 metros. El espesor de la arena es de 65 pies, la porosidad de... ¿Dónde me quedé? Porosidad. Ah, permeabilidad. Tenemos la viscosidad del petróleo, la del agua, factor volumétrico del petróleo, saturación de agua. Bien. Saturación de agua de 25%, residual de 30%.
factor volumétrico del agua, del petróleo, radio de los pozos productores de tanto, y se cuenta con correlaciones de permeabilidades relativas. ¿Ok? Según estudios, se considera que la saturación del frente de invasión será de 55% y el promedio detrás del frente de 59%. El tiempo para alcanzar la ruptura es de 200. La presión de inyección será de 2200 LPCA y la presión de flujo hacia los productores de 950 LPCA. La tasa de inyección es tanto por arreglo y se considera que no hay daño en los productores y en sí de uno en los inyectores, en el inyector del arreglo. Determinar el volumen poroso del arreglo, la capacidad de flujo continuo y la eficiencia de barrido del arreglo a la ruptura. En este caso, ahí están las correlaciones de permeabilidades relativas. No vamos a requerir en este momento elaborar la curva de flujo fraccional de agua, puesto que tenemos la saturación del frente de invasión. O sea, se asume que ya se conoce de un análisis de flujo fraccional de agua. Y la saturación promedio de 59%. Y aparte de eso se conoce el TBT, tiempo para alcanzar la ruptura. En caso contrario, tendríamos que partiendo de las correlaciones, elaborar la correspondiente curva de flujo fraccional de agua para determinar la saturación de agua por medio y la saturación del frente. Ok, una de las cosas que tenemos que determinar en este caso es la relación de movilidad. Entonces, con las correlaciones de permeabilidades relativas, puedo determinar la KRO a la saturación de agua irreducible, o la saturación de agua inicial, y KRW a la saturación de agua promedio del frente. ¿Qué pasa? Recuerden que en un proceso de invasión por arreglos, inclusive una de las cosas que se cumple es la razón de movilidad. ¿Okay? Entonces, KOA, saturación de agua irreducible, igual a KRO, la permeabilidad relativa por la permeabilidad absoluta. Eso da 65 milidarcy, lo mismo hacemos con la K para la KW. Y ya con eso y las viscosidades podemos hallar la razón de movilidad. ¿Okay? Entonces la razón de movilidad es 1,127. Para el tipo de arreglo que tenemos de líneas alternas, esa es la ecuación de flujo continuo. Necesitamos D a la viscosidad del petróleo, la viscosidad del factor volumétrico. La RW también lo tenemos. Los daños tanto en el pozo productor como en el inyector también tenemos información sobre esto. En los productores no hay, pero sí hay en el inyector. Entonces, con los datos que tenemos aquí sobre la distancia que hay entre los pozos de un mismo tipo y los de diferente tipo, podemos obtener D y A. Entonces, QO aplicando la ecuación, tendríamos esa expresión en forma lineal.
Revisamos por acá. Vuelto acá. Estamos entendiendo lo que estamos haciendo aquí y lo que no estoy haciendo. Pues no estoy elaborando la curva de flujo fraccional. Es lo único. Es la que me permitiría determinar la saturación del frente de agua, de invasión de agua. Mi hermano me está preguntando cómo se maneja eso. Y la saturación promedio detrás del frente. ¿Alguna pregunta? Volumen poroso del arreglo. Área por espesor por porosidad. Y entre 5,615 para tener el volumen poroso en barriles de yacimiento. Con la razón de movilidad, y en esta gráfica que está en el libro de Magdalena de París de Ferrer, de inyección de agua y gas, para un arreglo de líneas alternas, yo entro con la razón de movilidad y puedo determinar cuál es la eficiencia de barrido areal a la ruptura. En este caso, 56%. Como le digo, vi varias cosas y eso hace que sea más corto. Fíjense que en este caso hay un solo arreglo. A ver. Va a ser invadido empleando arreglos de línea alterna. La expresión que tengo aquí para flujo continuo es para un arreglo. En el caso si yo hablara de que estoy hablando de 5 arreglos, entonces la tasa de flujo continuo para el proyecto sería la tasa de un arreglo multiplicado por 5. Eso por un lado. Otra cosa que les iba a decir. Para lo del arreglo. A ver, los cálculos generales sobre esto, eso es para generar para el arreglo y para todo, aplica para cada arreglo. O sea, cada arreglo se maneja como un pequeño yacimiento. Entonces todos tus cálculos lo haces para eso. Y una de las cosas que, vamos a ver, claro, cuando observamos la ecuación en el libro que me habla de la ecuación de flujo continuo, acuérdense que esto se trabaja ahí se dice que la m es igual a 1. Ahora, si m es igual a 1, ya en la deducción de esta ecuación, y yo tengo un m, de acuerdo a esto, de 1,127. ¿Qué pudiera yo esperar con respecto a, en realidad, los resultados del arreglo? ¿El volumen sería mayor o menor? Parece que la expresión de flujo continuo está hecha para un arreglo para una razón de movilidad de 1. ¿Qué significa una razón de movilidad de 1? Que la movilidad
fase desplazante respecto a la fase desplazada, ambas son iguales. Por eso da 1. Ahora, si yo tengo una razón de movilidad de 1,127, ¿qué me indica ese valor con respecto a la razón de movilidad? ¿Cómo es la movilidad de la fase desplazante con respecto a la desplazada? ¿Alguien que me pueda dar una respuesta? ¿Mm? Otra cosa para lo que, no sé si lo han visto, ¿no? Fíjense que yo determiné KO y KW. De la correlación, vamos a dar un momentico hacia atrás, de esta correlación que está allí, KRO igual a SO menos SOR, 1 menos SWI, o sea, ambos términos elevados a la 3, y la de KRW. Lo que estoy obteniendo utilizando esas correlaciones son permeabilidades relativas. Ahora, cuando y lo que voy a hacer es calcular, puesto que no utilicé esto para calcular la curva de flujo fraccional de agua, como dije, me obvié ese paso, porque ustedes han hecho y van a seguir haciendo, van a hacer otra curva de flujo fraccional de agua antes de tener este examen. Entonces, yo estoy determinando KRO a la saturación de agua irreducible, que es la saturación delante del frente, de agua delante del frente. Y para KRW a SWP, que es la saturación de agua detrás del frente. ¿Sí? Es la saturación de agua promedio detrás del frente. Y para hallar el KO y el KW, multiplico ambos por el valor de K, que es 300 milidarcy. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿necesitaba hacer ese paso? ¿Alguien puede responder? Si me están oyendo, ¿no? En realidad no haría falta, porque si se fijan bien, eso es tanto como dividir en la relación de movilidad, que es KW sobre viscosidad del agua, dividido entre KO sobre mu sub O. Si yo divido el término de arriba por K y divido el término de abajo por K, estoy haciendo lo mismo. Les dejo eso ahí. Espero que lo observen. Entonces, determinar volumen poroso, la capacidad de flujo continuo y la eficiencia de barrido variar a la ruptura. Se pueden calcular los volúmenes. Hay gráficas para calcular los volúmenes producidos también. De eso, esto lo vamos a ver si para esta semana, a través de un chat podemos agregar el cálculo de volúmenes producidos, NP y todo eso
que no lo tengo en este ejercicio. Hasta aquí, por lo menos, no lo tengo. No lo incluyo. Pero se puede calcular el petróleo producido. Partiendo ya inclusive con este valor. La eficiencia barril variable. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Mm? ¿Me escuchan, por favor? Ok. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? La pueden hacer a través del chat también si quieren. Ah, hay tres en el chat. Vamos a ver. Ah, Reinaldo, ok. Pero no sé. Aún hay tiempo. Podemos ir otra vez sobre el ejercicio, ¿no? O sea, básicamente lo primero que estamos viendo ahí es de las diapositivas, sí, espero. Si no me hace la gracia otra vez en el Corpoelec, porque lleva 2 días tirándonos piezos a las 8 de la noche, hasta medianoche. Me está tirando el corte a esa hora. Y estoy terminando ahorita, entonces, no sé. Si no si no hay el corte, lo más seguro es que voy a tratar de subir, pues tengo que subir la de la semana 6, la semana 7 y la semana 8. Tengo que subir las 3. Espero subir, si no la puedo subir ahora en la noche, mañana en la mañana las estoy subiendo, con seguridad. Exacto, ahí en el libro, para diferentes arreglos, hay para arreglos de 5 pozos, hay para 7, hay para el arreglo de este tipo de líneas alternas, hay unos para eficiencia areal, hay uno inclusive que trabaja para arreglos de 5 pozos, que trabaja también con la parte él utiliza otro nombre, pero es básicamente el mismo, son con valores de la ecuación de flujo fraccional, por decirlo de alguna forma. O sea, es como si trabajara con la ecuación de flujo fraccional para allá y puedes determinar la tasa de petróleo producido y todo eso. Por eso le digo, espero complementar este ejercicio con la parte de la de producción de petróleo. Oh, Yamile. Hola, Yamile. Buenas tardes. No sé cómo andamos con el... em, entonces, sí, espero, si no lo puedo hacer hoy, hacerlo mañana, mañana temprano. Aprovechar la mañana antes que me agarren otras actividades y poderlo hacer. Pero también tengo pendiente cargar las notas del 20% para tener todo listo. Ya terminé de corregir lo que me faltaba, ya simplemente entrar a la plataforma y cargar la nota y cargar el archivo de retroalimentación, que lo tengo ya aparte también. Entonces, eso también puedo hacerlo rápido, aunque no deja de ser algo tedioso. Pero bueno, creo que ya mañana estén todas las notas en la plataforma. Todo. ¿Cuándo van a estar en el sistema de la universidad? Tan pronto como ellos me pasen la planilla. Hasta ahora no he visto la planilla, que no me han llegado, así que estoy pendiente por eso.
Más. ¿Alguien tiene, porque no puedo ver la hora, no tengo reloj? ¿Qué hora es? Para ver si me queda un poquitico de tiempo. 6:58. Quedan como 10 minutos, 5 o 10 minutos. No, 58. No, que va. Ahorita me saco a las... Estos serían 30. No sé, Yamilek, si... Ay, sí. Yo pensaba a ver si podía dar un rápido repaso. Vamos a ver si... Llegaste un poquito tarde. O sea, este es un ejercicio sobre arreglos de pozos. Básicamente estos son los datos generales de propiedades del yacimiento, las propiedades volumétricas del petróleo, todo eso. Entre los datos se tiene que de una curva de flujo fraccional del proyecto, se tiene que la saturación del frente de invasión fue de 55%, la promedio detrás del frente de 59%, el tiempo para alcanzar la ruptura 220 días, la presión de división 2200 LPCA, etc. Se dan esas correlaciones para allá las permeabilidades relativas. Si no hubiera los datos relacionados con la curva de flujo fraccional, tendrías que construir la curva de flujo fraccional para hallar esos valores, la saturación del frente, la saturación de promedio y el tiempo a la ruptura. Tendrías que utilizar la curva de flujo fraccional para hallar esos valores. Entonces, el problema dice determinar el volumen poroso del arreglo, la capacidad continua del arreglo y la eficiencia de barrido del arreglo a la ruptura. Entonces, aquí estamos nuevamente los datos. Lo primero que debo hacer, pues hay una gráfica que me lo pide, es determinar la razón de movilidad. La razón de movilidad es KW sobre mu sub W dividido entre KO sobre mu sub O. O sea, viscosidad, la razón de movilidad del agua con respecto a la del petróleo. Para eso necesito KW y KO. Tengo una correlación de permeabilidades relativas. A partir de eso, yo puedo determinar para la saturación promedio del frente y para la saturación de agua irreducible, yo puedo determinar cuáles son los valores de KRO y KRW. Y con la permeabilidad absoluta, puedo determinar cuál es la permeabilidad efectiva al agua y al petróleo. Con los datos me dice qué distancia hay entre pozos del mismo tipo en una misma línea y pozos de diferentes tipos en líneas diferentes. Aquí está en la parte de acá, en estos datos. ¿Okay? Entonces con eso yo puedo determinar D y A. Viscosidad del petróleo y todo eso está en la viscosidad del petróleo está entre los datos. ¿Qué más? La permeabilidad está bien. La permeabilidad efectiva a la saturación de agua irreducible la obtuvimos aquí. La tenemos para calcular la movilidad, ese valor. Una cosa, cuando vean este término KO, o sea, paréntesis KO
paréntesis, saturación de agua irreducible, no es KO por la saturación de agua irreducible, es KO evaluada o determinada la saturación de agua irreducible. En otras palabras, si me voy a esos valores que están allí, ¿ok? Sería KO 65 milidarcies. Por H, que es el espesor, por delta P, que es la diferencia de presiones entre el inyector y el productor, que también está en los datos. ¿Ok? Hay gente que se cae muerto aquí. En el KO, SW y R, que no entienden que eso es un valor. No son dos valores, es un valor. Es KO evaluado a la saturación de agua irreducible. Entonces, aplicando esto, tenemos la parte superior, está la ecuación está resuelta, y me dice que el arreglo puede producir 261 barriles por día. ¿Okay? El volumen poroso del arreglo, que también se pide, es que el área del arreglo, también están los datos, por el espesor, por la porosidad, y dividido entre 5, 6, 15 para determinarlo en barriles de yacimiento. La eficiencia de barrido areal a la ruptura, con la razón de movilidad del proceso, 1.116, 26 creo que es. Entro a la curva que está allí y puedo determinar la eficiencia areal a la ruptura para un arreglo en líneas alternas. ¿Ok? Eso es más o menos lo que cubría el ejercicio. En este caso, la eficiencia areal a la ruptura da 56%. ¿Ok? Yo les decía, curvas de este tipo en el libro de Magdalena las van a conseguir. Hay diferentes autores que generaron curvas para diferentes tipos de arreglos. ¿Ok? Hay para arreglos en línea directa, también hay una gráfica parecida a esta. Para arreglos de 5 pozos, creo que también hay una parecida a esta. Pero hay otros tipos de gráficas que también generaron algunos autores que permiten inclusive usarse para determinar la parte del petróleo producido. ¿Okay? Entonces, esta fue una repetición rápida porque realmente llegamos hasta aquí. Voy a hacer a buscar o agregar unas láminas adicionales a esto. Y puede ser que las veamos en un chat a través del WhatsApp de aquí en la presentación. Sobre la parte de calcular un petróleo producido a la ruptura y después de la ruptura. Cómo trabajar con los otros gráficos que están allí que sirven para trabajar con los arreglos de pozos. O sea, de lo que hay más es el arreglo de 5 pozos, que tal vez es el más popular de todos. Okay. Julio, que también llegaste tarde. No sé si. Bueno, un poquito tarde. Como le decía a los otros muchachos, si todo sale bien, puede que ser que esta noche o mañana en la mañana ya esté encargado las 3 reuniones que me faltan, que no he cargado la plataforma. Pequeño contratiempo con internet. ¿Verdad? Si tienen alguna pregunta, los que llegaron al final. No. No es cuántos arreglos puede tener un pozo. ¿Okay? Normalmente un arreglo tiene inyectores y productores. Ahora, cuando tú tienes un proyecto, en un proyecto,
cuando tú tienes un proyecto, tú vas a tener varios arreglos pegados. Entonces, dependiendo del tipo de arreglo, puede ser que tú tengas un arreglo, o un pozo en un arreglo, que pueda estar recibiendo inyección de, vamos a hablar de agua, de más de un pozo inyector que pertenece a otro arreglo. Pero eso es, por decirlo así, porque hay pozos que llegan a ser parte de más de un arreglo. Eso es cuando es como un proyecto, que tú puedes tener, armar o sea, como es como si fuera una colmena, por decirlo así. Vas pegando un cajoncito, un arreglito con otro. Entonces, hay pozos que pueden ser coincidentes y estar en los límites entre dos arreglos. Para los efectos de ese tipo. Pero acuérdate que cada arreglo lo que estás tratando es que el agua barra desde el pozo productor, o sea, del pozo inyector hacia el productor. Entonces, hacia allá pueden estar viniendo por efecto. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Que el inyector divide el agua que inyecta en pozos de diferentes arreglos, por decirlo de alguna forma. Pero a la final tiene que balancearse y es equivalente a que tú tengas, por decirlo así, por lo menos en este caso, un inyector y el número de pozos productores que tenga asociado ese arreglo. Pero no hablamos de que cuántos arreglos tiene un pozo, no. Un arreglo tiene inyectores y productores. Que por razones en un proyecto físicamente se vea que un pozo productor o un inyector está afectado por inyectores o productores que están en otros arreglos, sí, se puede ver así. Es un efecto de balance. Porque hacia cada arreglo se barre lo que hay de ese pozo hacia adentro del arreglo. Pero resulta que en esa posición el pozo ve solamente una parte de su área de drenaje. Cuando tú lo tienes como arreglo, tú estás barriendo para un determinado arreglo, estás barriendo hacia ese arreglo. Y por otro lado estás barriendo hacia otro arreglo. Si lo ven desde el punto de vista de cómo se determina la relación pozos inyectores a pozos productores, en la parte de la teoría del arreglo, la RPI APP. Cuando tú lo ves en un determinado arreglo, tú ves que hay esa situación. Y te puede salir por lo menos el caso, que la relación RI a PP es de 1, pero resulta que tienes envuelto 4 inyectores y 4 productores para que te dé el 1. Pero no tienes un solo inyector, tienes 4. Porque se habla de cuántos inyectores me afectan a un productor. Entonces, eso funciona como un arreglo. Y así sucesivamente. O sea, puede parecer complicado, pero básicamente, a pesar de que lo pudiera parecer, cada arreglo en sí mismo balancea con los demás. Cuando tú tienes un arreglo solo como proyecto, ok, él hacia adentro va a funcionar como proyecto, pero igualito, si tú tienes los inyectores si tienes el inyector en el centro, muy bien. Pero si tienes los inyectores en los bordes, los inyectores no solamente te van a inyectar al arreglo, te van a inyectar para otros lados también. Pero por lo menos en ese caso, tú lo haces trabajas con un arreglo donde tengas el inyector en el centro, para que el inyector te afecte a los productores. Pero al mismo tiempo,